Hola amigos, bienvenidos al canal de Misterios e Historia Oculta. El tema que les platicaré el día de hoy es acerca del 11 de septiembre del 2001 en el World Trade Center de Nueva York y de las profecías del atentado de las Torres Gemelas que se anticiparon 33 años. Investigué esto y me gustaría compartirlo con ustedes. Espero que les guste el tema. Comenzamos. Las profecías sobre el atentado a las Torres Gemelas fueron anticipadas 33 años antes. En el año de 1968, los que se oponían a la construcción de las torres ilustraban notas en los diarios con edificios y un avión camino a estrellarse. El aviso de una línea aérea pakistaní en 1979 con la sombra de un avión recortada sobre las Torres Gemelas. Esa imagen estremece. El avión está a punto de estrellarse contra una de las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. Pero lo que más estremece es que la imagen no pertenece a un fotograma de los atentados del 11 de septiembre del 2001, sino que fue publicada como un aviso publicitario sobre los peligros que encarnaba la construcción de las torres 33 años antes del 9/11, en 1968, cuando las Torres Gemelas eran solo un proyecto. 11 años después, en 1979, otro aviso de la aerolínea estatal de Pakistán recreó la escena con una imagen todavía más terrible: un gigantesco avión recortado en el perfil de las dos torres que ya funcionaban a pleno como centro de comercio mundial. El hombre que lo inició todo fue Lawrence View, un abogado millonario, filántropo y amante de su ciudad natal, Nueva York. Además, también era el dueño del Empire State Building, que iba a quedar destronado por la altura descomunal de las Torres Gemelas. Para su campaña contra el World Trade Center, View usó como argumento un accidente de aviación de 1945, cuando un bombardero estadounidense, cegado por la niebla, chocó contra el Empire State y provocó la muerte de su tripulación y 11 personas en el edificio. Es ese día cuando nació el aviso que anticipó el futuro. El choque del B-25 contra el Empire State Building fue un accidente aéreo en 1945 en el que un bombardero B-25 Mitchell, piloteando durante una espesa niebla sobre la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, se estrelló contra el Empire State Building. El accidente no puso en riesgo la integridad estructural del edificio, pero causó 14 muertes, 3 tripulantes y 11 personas en el edificio, y daños estimados en $1 millón estadounidenses. Peritos inspeccionaron los restos del avión tras el impacto. El sábado 28 de julio de 1945, William Franklin Smith Jr. estaba piloteando un bombardero B-25 Mitchell en una misión de transporte de personal de rutina desde la base aérea de Bedford del Ejército de los Estados Unidos al aeropuerto de Newark. Smith pidió autorización para aterrizar, pero se lo desaconsejaron porque no tenía visibilidad. Procediendo de todos modos, se desorientó por la niebla y comenzó a girar a la derecha en vez de la izquierda después de pasar por el edificio Chrysler. A las 9:40 am, hora local, el avión se estrelló en la cara norte del Empire State Building, entre los pisos 78 y 80, dejando un agujero de 5.5 metros por 6.1 metros en el sitio donde se ubicaban las oficinas del Consejo Nacional de Bienestar Católico. Un motor atravesó el edificio saliendo por el lado sur, cayendo en un techo de un edificio cercano e iniciando un incendio que destruyó un estudio de arte en el ático. El otro motor y parte del tren de aterrizaje se desplomaron por un hueco del ascensor. El fuego resultante se extinguió en 40 minutos. 14 personas fallecieron. Smith y otras 2 personas a bordo del bombardero, el sargento Christopher Donovan y Albert Perna, un amigo maquinista de la aviación de la Marina que realizaba un paseo, además de otros 11 en el edificio. Smith no fue encontrado hasta 2 días después de que la cuadrilla de búsqueda descubriera que su cuerpo había pasado por un pozo del ascensor
y caído al fondo. La operadora de ascensores, Betty Lowe, se lesionó. Los rescatistas decidieron transportarla en un ascensor que no sabían que tenía los cables dañados. Estos se rompieron y el ascensor cayó 75 pisos, terminando en el sótano, siendo rescatada con lesiones graves entre los escombros, pero con vida. Oliver todavía mantiene el récord mundial Guinness como la sobreviviente de la caída del ascensor más larga. Las Torres Gemelas no nacieron con buena estrella. Desde el proyecto inicial, el World Trade Center enfrentó trabas legales y culturales. En septiembre de 1962, cuando se designó al arquitecto Minoru Yamasaki como el alma mater del proyecto, varias organizaciones comerciales, entre ellas los comerciantes del Bajo Manhattan, recurrieron hasta la Corte Suprema para paralizar la construcción de las torres. Decían que arruinaría la pequeña y mediana empresa de la ciudad. En febrero de 1964, un artículo de New York Times reveló que un grupo de comerciantes y activistas anti-Torres Gemelas habían denunciado que existía un enorme peligro para la seguridad de las futuras torres en caso de una explosión o accidente aéreo. A esa denuncia respondió entonces Richard Roth, de la empresa neoyorquina Emery Roth & Son, que eran arquitectos asociados a Yamasaki en la construcción de las torres. Roth afirmó que la empresa de ingeniería estructural del proyecto había hecho decenas de estudios que demostraban que el daño que un avión que viajaba a más de 960 km por hora podrían provocar al estrellarse contra una de las futuras torres sería mínimo, localizado, y que las personas que estuviesen en el otro sitio de ambas torres estarían a salvo. Los aviones de 1960 y aún los de 1970, cuando se realizaron nuevos estudios sobre el daño que un accidente aéreo provocaría en las Torres Gemelas, no eran los mismos aviones del 2001. No viajaban a la misma velocidad que sus antecesores, sino a una muy superior velocidad. No tenían la misma envergadura, eran más largos, más anchos y más pesados, y cargaban mucho más combustible que sus antecesoras. Sin imaginar la enorme distancia técnica ni temporal entre los años 60 y el 2001, la legendaria crítica de arquitectura del New York Times escribió el 29 de mayo de 1966 un memorable artículo premonitorio titulado ¿Quién le teme a los malos grandes edificios?, en el que anticipaba el World Trade Center pudo ser el inicio de una nueva era de los rascacielos o las tumbas más grandes del mundo. Las Torres Gemelas empezaron a construirse en 1966. 2 años después, Lawrence Buell financió un aviso a una página casi completa en el New York Times, titulado Las montañas vienen a Manhattan. Denunciaba los peligros que implicaban para el tráfico aéreo 2 torres tan enormes como las que se construían ya a toda velocidad. Lawrence, junto a su comité, un grupo cívico que integraban en esencia operadores de bienes raíces, estaban convencidos de que el World Trade Center iba a terminar por saturar el mercado inmobiliario. El comité siempre pensó en un accidente aéreo, jamás en un atentado terrorista. La imagen que eligió Lawrence y su grupo para ilustrar su aviso contrario a las Torres Gemelas se transformó en una dramática profecía. El 19 de octubre de 1970, el World Trade Center se convirtió en el edificio más alto del mundo. Superó al Empire State por 1,20 y tantos centímetros. El 8 de abril de 1972, un incendio llenó de humo la Torre Sur. Los hidrantes cercanos no funcionaron. El World Trade Center se inauguró el 4 de abril de 1973. Varios incendios impulsaron la instalación de rociadores en todos los pisos de las torres, unas cuantas amenazas de bomba. Una de ellas en 1977, encarnada por un grupo independentista de Puerto Rico, obligó a la evacuación de las torres. Y el famoso atentado de Al-Qaeda del 26 de febrero de 1993 en el estacionamiento de la Torre 1 obligaron a extremar las medidas de seguridad. Otro hecho también
Cerca de las 10 de la noche del 27 de febrero de 1981, un Boeing 707 de Aerolíneas Argentinas estuvo a punto de chocar contra la gigantesca antena de la Torre Norte. Una catástrofe que evitaron el controlador aéreo Walter Scheemann y la habilidad del piloto, que alcanzaron a desviarse cuando ya estaba a solo 90 segundos del desastre. Lawrence Bien murió en diciembre de 1998, tenía 83 años. Dejó más de $1 millón a organizaciones de caridad. No vio cumplida su involuntaria profecía, que anticipó en 33 los atentados del 9/11 en Nueva York y que todavía mete miedo. El 11 de septiembre de 2001, un grupo de terroristas islámicos secuestraron el vuelo 11 de American Airlines y lo estrellaron contra la fachada norte de la Torre Norte a las 8:46 horas. El avión impactó entre los pisos 93 y 99. 17 minutos después, a las 9:02, un segundo equipo de terroristas estrellaron el también secuestrado vuelo 175 de United Airlines contra la Torre Sur. El impacto ocurrió entre los pisos 77 y 85. El daño causado a la Torre Norte por el vuelo 11 destruyó toda vía de escape desde arriba del área de impacto, atrapando 1.344 personas. El vuelo 175, en comparación con el vuelo 11, tuvo un impacto mucho menos centrado y una única escalera quedó intacta. Sin embargo, solo unas pocas personas lograron pasar por la misma exitosamente antes de que la torre se derrumbara. A pesar de que la Torre Sur fue afectada más abajo que la Torre Norte, afectando así a más pisos, un número menor de personas, algo menos que 700, murieron instantáneamente o quedaron atrapadas. A las 9:54, la Torre Sur se derrumbó tras arder aproximadamente 56 minutos. El fuego provocó que los elementos estructurales de acero, ya debilitados por el impacto del avión, fallaran. La Torre Norte se derrumbó a las 10:28 tras arder aproximadamente 109 minutos. A las 17:20 horas del 11 de septiembre del 2001, el World Trade Center comenzó a derrumbarse con la caída del alerón este y se derrumbó completamente a las 17:21 horas debido a que el incendio descontrolado causó una falla estructural. El World Trade Center fue un complejo de edificios en Bajo Manhattan, ciudad de Nueva York, Estados Unidos, que incluía las emblemáticas Torres Gemelas, inauguradas el 4 de abril de 1973 y destruidas en los atentados del 11 de septiembre del 2001, junto con el World Trade Center. Los otros edificios del complejo fueron dañados en los ataques y sus restos fueron posteriormente demolidos. Actualmente el sitio está reconstruido con 5 nuevos rascacielos, un memorial a las víctimas de los ataques y una terminal de transporte. El One World Trade Center es el edificio principal del nuevo complejo, con un total de 94 pisos. Es el edificio más alto del hemisferio occidental. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y darle un like.